manera brevemente introductoria, bueno, sabemos que el yeyuno y el ilion son los segmentos menos accesibles para lo que es la evaluación de manera directa o endoscópica. ¿Sí? Las imágenes transversales y por fluoroscopía son las que van a jugar un papel clave en lo que es la detección y el diagnóstico de algunas enfermedades del intestino delgado. Así también es importante tener en cuenta el enfoque radiológico que se encuentra principalmente basado en los patrones que integran la apariencia del engrosamiento de la pared, el grado y la simetría del engrosamiento, como así también la longitud y el segmento que se encuentran comprometidos, como así también, por supuesto, su adecuada correlación en el contexto clínico que pueden perfeccionar un diagnóstico, como así también poder tener en cuenta los diferenciales y, por supuesto, así poder elegir la impresión más útil. Y bueno, lo que es el conocimiento del espectro y la apariencia típica de algunas de las enfermedades del intestino delgado que facilitan que el radiólogo tenga una guía de manejo clínica adecuada. Sí, algunas de las diferentes modalidades en las que podemos tener en cuenta a la hora de poder llegar a evaluar el intestino delgado, tenemos que tener en cuenta que existe, bueno, un seguimiento de lo que es el intestino delgado por radioscopía, perdón, rayos X, ¿sí? A través de la ingesta de contraste oral, lo que es la enterografía y, por supuesto, por tomografía, perdón, y por resonancias, ¿no? Casi siempre ponderadas en imágenes T2. ¿Sí? Tener en cuenta que, bueno, el 40% proximal del intestino delgado pertenece al yeyuno y que está delimitado principalmente por lo que es el ángulo de Trace, las paredes vascularizadas más gruesas y presentan también, por supuesto, el patrón de los pliegues mucho más denso, más marcado y con menos folículos linfoides, mientras que el segmento más distal, que corresponde al 60% del total del intestino delgado, presentan áreas de transiciones mucho más claras desde el nivel del yeyuno, bueno, su pared es mucho más delgada, por supuesto, presenta menos vascularización, ¿sí? Podemos observarlo acá mucho más marcado, y bueno, los pliegues y espacios son en mayor cantidad, por supuesto, también sus folículos linfoides. Brevemente, lo que son un grupo de enfermedades que fueron divididas, ¿sí? En diferentes entidades según su etiología. La vamos a clasificar en enfermedades benignas, en traumáticas y hemorrágicas, las enfermedades vasculares, las obstrucciones, los que son las relacionadas con diferentes tratamientos, y el grupo de las neoplasias, tanto las benignas como las malignas. Bueno, por ahí el artículo está un poco extenso, así que vamos a dividirlo en dos primeras mitades. ¿Sí? Las primeras mitades veremos este primer grupo, comenzando principalmente por la diverticulitis, dentro de lo que es el grupo de las enfermedades benignas. Hablamos que, bueno, presenta menos común que la diverticulitis de tipo colónica, ¿sí? Es muy raro encontrar afecciones a nivel del ilion y del yeyuno, y su frecuencia en edad de presentación oscila entre la sexta y séptima década de vida, ¿sí? Con un engrosamiento focal de lo que es la pared del intestino, acumulación de grasa a lo largo del borde mesentérico en asociación con otros divertículos, y bueno, también por supuesto las posibles complicaciones que son las que van a incluir la obstrucción, la perforación y abscesos y el desarrollo de fístulas. Bueno, así tenemos brevemente lo que es esta imagen, ¿no es cierto? Es una imagen de una placa que se encuentra con un contraste oral donde podemos observar el área de seguimiento de lo que es el intestino delgado, ¿sí? Que van a mostrar áreas de divertículos. Bueno, la diverticulitis, en este caso también una modalidad como la tomografía es la de mayor relevancia. Vamos a tener en este caso un paciente con una diverticulitis yeyunal de una paciente femenina de 80 años, en la cual tenemos una reconstrucción coronal y una adquisición axial con contraste, donde podemos observar precisamente la muestra de la evaginación de las paredes gruesas llenas de aire, al borde de lo que es a nivel del mesentérico del yeyuno, a nivel del mesenterio yeyunal, ¿sí? Y bueno, es también la identificación de otros grupos de divertículos a nivel del intestino delgado, como podemos observarlo más puntualmente aquí con estas flechas azules.
En cuanto a la diverticulitis del Meckel, bueno, recordad que el divertículo de Meckel es un divertículo del ciego del conducto ónfalo-mesentérico, ¿sí? O vitelino, que queda de manera remanente, ¿sí? Es frecuentemente asintomático, pero los pacientes que pueden llegar a presentar algún tipo de hemorragia gastrointestinal, bueno, por ahí también contienen una mucosa gástrica, como así también algún remanente de páncreas de tipo ectópico. En cuanto, bueno, el examen de medicina nuclear es la gamografía con eh, tecnecio 99 metastable, que es normalmente para lo que es la captación ectópica de la mucosa gástrica, y un examen negativo, hay que tener en cuenta que no descarta un divertículo de Meckel. Importante también tener en cuenta lo que se resume en la regla de los dos, ¿sí? Lo que se relaciona principalmente en presencia del 2% de la población, dentro de los, afectan normalmente a los dos pies de las válvulas iliocecal, suele medir 2 pulgadas de largo, no más de eso es su extensión, y bueno, siempre es sintomático, por lo general antes de los 2 años, y bueno, tiene dos complicaciones en el adulto, que son la obstrucción y la diverticulitis. Esta imagen puntualmente es lo que vemos en un estudio de gamografía con tecnecio 99 metastable, donde lo que se observa en el cuadro acá inferior, en el nivel derecho, ¿sí? Una sospecha de una mucosa gástrica ectópica dentro de lo que es el divertículo de Meckel, en un lactante de 6 meses que presentaba una hemorragia digestiva baja y que posteriormente fue confirmada con una resección quirúrgica en cuanto a la biopsia. Bueno, así tenemos otro ejemplo, en un paciente ya de 53 años, que cursa con un sarcoma del muslo a nivel generando una metástasis, ¿sí? Donde podemos observar en las imágenes axial y una reconstrucción coronal, donde podemos ver precisamente la estructura del ciego que se encuentra totalmente engrosada hacia el hemiabdomen derecho, ¿sí? Y bueno, también tenemos en cuenta lo que es el hilio distal con una alta atenuación interna, ¿sí? Ahí se la puede ver mucho más marcada acá en este reformateo. Y bueno, lo que es la presencia del edema a nivel del mesenterio, ¿sí? Teniendo en cuenta aquí lo que es la flecha azul, ¿sí? Se diagnosticó una diverticulitis de Meckel y el manejo fue con éxito, sin necesidad de cirugía, solamente con un tratamiento antibiótico. En cuanto a la celiaquía, se la define, bueno, como una intolerancia crónica de tipo autoinmune en relación a lo que son las fibras de gluten, que provocan una atrofia de las vellosidades, desarrollando esto así una mala absorción y bueno, un exceso de líquido a nivel del intestino delgado, que la torna más permeable a la membrana y bueno, provoca ese pasaje de líquido. En cuanto, bueno, el primer pico de presentación suele ocurrir antes de los 2 años de edad, y el segundo está en relación entre la tercera y cuarta década de vida. Normalmente se asocia a diferentes tipos de anemia, por deficiencia del hierro precisamente, y bueno, está asociado a lo que son el linfoma de células T y el adenocarcinoma de intestino delgado. Importante tener en cuenta que bueno, los hallazgos sugestivos que podemos encontrar en los métodos imaginológicos, se tiene que tener en cuenta, bueno, la yeyuno iliales, que son las inflamaciones duodenales, el intestino delgado suele estar dilatado, es decir, el ilion va a tener normalmente una configuración de más pliegues. Hay, bueno, un intestino delgado que se presenta raramente ulcerado, ¿sí? Tratando de su porción yeyunal, principalmente el yeyuno. La hipersecreción que va a llevar a una área de floculación, ¿sí? Y tránsito rápido en lo que es en el seguimiento del intestino delgado y las presencias de intususcepciones transitorias, como así también la linfadenopatía de baja atenuación. Bueno, acá tenemos una imagen ejemplificada a través de una fluoroscopía con el seguimiento del intestino delgado que muestra un área de yeyunitis ulcerosa marcada aquí con la flecha en una paciente con enfermedad celíaca de tipo crónica. Así tenemos el ejemplo también, bueno, de una paciente de 31 años con consulta por dolor abdominal, náuseas y vómitos,
y que podemos observar en estas imágenes, principalmente en un reformateo de tipo coronal, donde podemos observar la presencia de las asas del intestino delgado totalmente dilatadas, como lo indican aquí la punta de las flechas, ¿sí? Y múltiples sitios de intususcepción. Así podemos ver el signo del halo, esta es una, y esta es otra. ¿Sí? Las imágenes que pertenecen a ABS son también un estudio de fluoroscopía con el contraste oral, donde se pueden observar precisamente el patrón de inversión del patrón normal de los pliegues del intestino delgado, con un número reducido de pliegues yeyunales, ¿sí? Ahí podemos ver puntualmente en esta asa, en este segmento, y bueno, el número de aumento de los pliegues iliales más externos que están marcadas aquí con las flechas en verde. La enfermedad, bueno, de Crohn, también dentro del grupo de enfermedades benignas, hablamos que es una enfermedad inflamatoria intestinal que se caracteriza por un cuadro de enteritis de tipo regional, bueno, presenta un área de inflamación de tipo discontinua y multifocal, afectando a todo lo que es el tracto gastrointestinal. En cuanto a, bueno, lo que es el ilio terminal y colon proximal, son los segmentos afectados con mayor frecuencia. A nivel de la mucosa y su nivel, el segmento mural, van a presentar áreas de hiperrealce con un engrosamiento de lo que es la pared intestinal, que pueden ser de tipo asimétrico. Cabe destacar, bueno, acá arriba hay unas imágenes de referencia, lo que son el signo del halo de grasa, el depósito de grasa submucosa, que se suele observar con frecuencia, pero que no es patognomónico de la enfermedad inflamatoria intestinal previa. Algo también a tener en cuenta es el signo del peine, que nos indica la presencia de una ingurgitación de los vasos rectos, y bueno, la inflamación activa que eventualmente progresa hacia diferentes áreas de estenosis, ¿sí? Que es un estrechamiento de tipo focal, con posterior dilatación, agua arriba, en un segmento de no mayor de 3 centímetros, y bueno, la enfermedad penetrante si es que no se trata. Normalmente el tipo de complicaciones de la lesión intestinal, de las que ya hablamos, teniendo en cuenta que es la estenosis, la formación de abscesos o fístulas, y lo que es, bueno, la necesidad de cirugía en los segmentos afectados, y bueno, también tener en cuenta que son múltiples manifestaciones extraintestinales, como son lo que van a ayornar el cuadro clínico, como son las manifestaciones cutáneas, articulares, oculares, biliares o incluso también renales. Así tenemos, bueno, un pequeño ejemplo de lo que es la imagen de un seguimiento, ¿sí? De rayos X por fluoroscopía, perdón, bien digo, de rayos X, donde podemos observar puntualmente con el contraste oral el área del estrechamiento segmentario de lo que es el ilion terminal, marcado aquí con las flechas, y bueno, lo que fue perdón, una proliferación fibroadiposa de lo que es el mesenterio, donde podemos observar ahí esas áreas de mayor radio opacidad, a lo que es indicador precisamente de lo que es el asa inflamada en relación a lo que son los otros segmentos que son normales. Otro ejemplo de lo que es la enfermedad de Crohn, en este caso sin presentar complicaciones, en una paciente femenina de 44 años, donde podemos observar en las imágenes de tomografía, tanto axiales y en su formato coronal, en el modo de reconstrucción, donde nos muestra precisamente las áreas de engrosamiento de tipo homogéneo de la pared del intestino delgado, formando lo que es el signo de la diana o de blanco, en este caso. Lo que está en relación, digamos, el signo se basa puntualmente en lo que es en el hiperrealce de la mucosa, y las hebras de grasa mesentérica y áreas de regurgitación vascular, ¿sí? Acá lo podemos ver puntualmente con esta puntita de flecha, que son justamente compatibles con áreas de inflamación activa del intestino delgado, mientras que ya en esta reconstrucción lo que trata de mostrar nuestra tomografía, eh, el modo del realce, ¿sí? Del halo de grasa con el depósito de grasa submucosa, ¿sí? Acá mucho más marcado aún, bueno, con los segmentos intercalados del intestino normal y, bueno, por supuesto, del segmento enfermo.
que son bastante comunes en la enfermedad de Crohn. Bueno, acá tenemos lo que es la enfermedad de Crohn ya complicada, en un paciente masculino de 50 años, donde tenemos imágenes de resonancia magnéticas en plano de adquisición axial ponderadas en T2 que muestran trayectos fistulosos a nivel entero-entérica, con una imagen estrellada o en hoja de trébol, marcada aquí por la flecha, en el cual dos asas adyacentes de tipo distales, ¿sí?, se unen entre sí, y bueno, es una de las complicaciones de la enfermedad. Y bueno, la imagen B es en un axial ponderada en T1, post contraste, en la cual nos muestran un área de hiperrealce asociada a lo que a nivel de el intestino, que marca aquí las puntas azules, ¿sí? Y la presencia de dicho trayecto fistuloso, que son compatibles justamente con las áreas de inflamación activa del intestino delgado afectado justamente por esta enfermedad. La esclerodermia, bueno, es un trastorno del tejido conectivo definido por un reemplazo de fibras colágenas en relación a lo que fueron las fibras musculares de tipo lisa y posterior fibrosis submucosa. Entonces esto va a provocar principalmente que, bueno, existen diferentes segmentos, siendo el esófago de tipo patuloso la manifestación gastrointestinal más frecuente y afectada de lo que es el intestino delgado. En cuanto a la, bueno, disminución de la motilidad del intestino delgado, puede provocar un crecimiento excesivo de bacterias y esto provocar síndrome de mala absorción y por supuesto también diarreas. Los hallazgos clásicos en lo que es el seguimiento del intestino delgado incluyen un mayor número de pliegues yeyunales a pesar de lo que son las dilataciones, el signo de ocultamiento del minado, y bueno, lo que son las presencias de saculaciones por fibrosis de tipo asimétrica. En cuanto, bueno, el tiempo de tránsito está marcadamente retrasado, normalmente los tiempos suelen oscilar entre los 30 y 120 minutos, y bueno, pueden ayudar a distinguir justamente lo que es la esclerodermia de otra causa de dilatación difusa del intestino delgado, que pueden ser, por ejemplo, la celiaquía, en lo que el tiempo del tránsito suele ser normalmente lo opuesto, es decir, más rápido. Y bueno, también otras manifestaciones, tener en cuenta que son extraintestinales, que las más comunes son las musculoesqueléticas y por supuesto a nivel pulmonar también. Bueno, en este caso observamos lo que es la imagen aérea de un seguimiento eh, por contraste oral, donde se puede observar precisamente la apariencia de tipo oculta de un mayor número de pliegues a nivel yeyunal, a pesar de lo que son las dilataciones marcadas, aquí expuestas con las flechas. Un ejemplo de una paciente de 29 años que cursa ya con esclerodermia previamente diagnosticada. Lo que observamos en esta reconstrucción coronal de una tomografía y así también, bueno, plan de adquisición axial, ambas contrastadas, donde podemos tener en cuenta precisamente lo que son las áreas de dilatación difusa de lo que son el intestino delgado, ¿sí? Como así también en esta imagen eh, axial, si bien digo, lo que es la afección a nivel del esófago de tipo patuloso. Mientras que las imágenes C y D pertenecen puntualmente a lo que es los puntos de fluoroscopía en un seguimiento del intestino delgado y una radiografía en el cual nos muestra precisamente los pliegues yeyunales, ¿sí?, en los cuales también quedan mucho más de manifiesto aquí en esta placa, ¿sí?, con los tiempos precisamente de tránsito que se encuentran retardados para lo que es el material de contraste, el tiempo en el que van a alcanzar el colon puntualmente. ¿Sí? La enteritis de tipo infecciosa está relacionada con un engrosamiento de lo que es la pared intestinal y que a menudo va a presentar áreas de hiperrealce de la mucosa. Se asocia normalmente a exposiciones recientes
como así también a los pacientes que tienen antecedentes de viaje o de ingesta de comidas que por ahí son atípicas o poco frecuentes en la dieta. La ubicación que pueden ayudar principalmente en lo que son las sospechas de diagnóstico diferenciales es según el segmento en el que puedan llegar a verse afectadas. Así tenemos el grupo proximal, distal y el distal y ciego, donde el proximal, el grupo de bacterias que vamos a tener en cuenta van a ser, bacterias y parásitos son la Giardia y el Strongyloides. A nivel distal, la Salmonella, Shigella y Yersinia, y en el ciego y el distal, principalmente de las micobacterias y amebiasis. Y bueno, también mención especial para lo que es la tuberculosis, que debe ser una consideración, por supuesto, en regiones endémicas. Bueno, acá lo que tenemos en cuenta es una imagen de un seguimiento de intestino delgado por la ingesta de contraste oral, donde se ve marcado justamente el estrechamiento con áreas de rigidez del ilion terminal, mostrado aquí con las flechas, ¿sí? Y un ciego totalmente disminuido, ¿sí? De forma de tipo de cono, debido a lo que es una tuberculosis de tipo iliocecal crónica. Otro ejemplo en este caso de una giardiasis en una paciente de 16 años que consulta por dolor abdominal, náuseas y diarreas, donde las imágenes corresponden a un estudio de tomografía, donde vemos en el plano de adquisición axial em, lo que es el engrosamiento a nivel del duodeno y lo que es el duodeno proximal puntualmente, ¿sí? Que son compatibles precisamente con una enteritis. ¿Sí? La apariencia de la imagen no es específica para un organismo puntual en este caso. Bueno, digamos, teniendo en cuenta los antecedentes epidemiológicos de un paciente de 59 años con un mes de tos, fatiga y pérdida de peso, podemos observar en este paciente, en la imagen de adquisición de pertenecientes a una tomografía, donde a nivel del parénquima se tiene en cuenta precisamente la presencia de lo que son las áreas de cavitaciones, ¿sí? Y áreas de consolidación peribronquial. Y bueno, a nivel ya inferiores, con su reconstrucción coronal, lo que se tiene en cuenta son la presencia de eh, el contraste a nivel del intestino que muestra las áreas de engrosamiento de tipo circunferencial, ¿sí? En ambas imágenes, de lo que es la pared del intestino y por supuesto el área de hiperrealce también se pueden observar ahí. Son hallazgos totalmente compatibles con una ileitis tuberculosa, por supuesto teniendo en cuenta los antecedentes del paciente. El traumatismo cerrado dentro de lo que son las etiologías de traumas y hemorragia, bueno, normalmente tenemos signos directos e indirectos. Los directos, obviamente, vamos a tener en cuenta la continuidad de la pared intestinal y en el caso eh, de las perforaciones, la presencia de aire o fuga de contraste extraluminal. Y mientras que los signos secundarios a tener en cuenta son el engrosamiento de la pared intestinal, fluidos libres de tipo simple, o ya en casos más complejos, el hemoperitoneo. Tener en cuenta que, bueno, existen algunas lesiones de tipo mesentérica donde hay que tener en cuenta la presencia de una extravasación activa, los líquidos mesentéricos, ya sean en la forma triangular o en hojas, a través de lo que son las hojas de la disposición del mesenterio, las irregularidades o el corte de los vasos mesentéricos, bueno, también el comportamiento de la grasa de este segmento y bueno, la presencia de hematomas también son bastante frecuentes. En cuanto a los signos del traumatismo de lo que son la pared abdominal, pueden dar pistas acerca de algunas lesiones, tanto intestinales como mesentéricas subyacentes, como son el signo del cinturón de seguridad, que se asocia normalmente con lesiones mesentéricas e intestinales, y en el 50% las hernias lumbares traumáticas agudas que van a estar asociadas con lesiones mesentéricas intestinales. Bueno, a menudo, normalmente estos pacientes requieren un alto grado de sospecha para
poderlos detectar y bueno, se pueden perder fácilmente de vista si es que no tenemos em, noción, digamos, de las sospechas ante un traumatismo cerrado y pueden ser pasados de largo estos hallazgos. Bueno, lo que observamos brevemente a manera ejemplificatoria, bueno, es una imagen de tomografía en un plano de adquisición axial con contraste que muestran el área de engrosamiento, ¿sí? Y por supuesto hipocaptación, donde marca acá la flecha a nivel del yeyuno, herniado traumáticamente, ¿sí? En comparación a lo que es un yeyuno normal, marcado aquí con la punta de la flecha, que después, bueno, ocurrido después de un accidente automovilístico, ¿sí? El intestino necrótico posteriormente se confirmó con su respectiva resección quirúrgica. En este caso, bueno, una perforación del intestino delgado en una paciente de 50 años por un accidente aéreo, ¿sí? Donde podemos observar una reconstrucción coronal y planos de adquisiciones axiales que pertenecen a una tomografía, donde en la imagen, aquí se puede poner de manifiesto precisamente, la rotura de tipo focal de lo que es la pared del intestino delgado, ¿sí? Mostrados aquí con esta flecha blanca puntualmente, y la presencia del hematoma adyacente, con la presencia de lóculos libres que pueden ser manifestados principalmente en las adquisiciones axiales, ¿sí? Compatible con lo que es el intestino delgado traumático por lesión y perforación. Y bueno, tras la que fue la resección completa del yeyuno, se confirma por una laparotomía y bueno, se reparan con áreas de reanastomosis de tipo primaria. Bueno, estas son dos pacientes, un ejemplo de una mujer de 52 años, posterior a una colisión de vehículos, en los cuales presenta más que nada, bueno, una hernia del lado izquierdo, ¿sí? Bien marcada, de origen traumática, en las cuales, bueno, tenemos la presencia de los focos triangulares con la presencia de hemorragias a nivel intermesentéricas, ¿sí? Puestas aquí de manifiesto, principalmente con lo que son las flechas blancas, y la presencia de lo que son las estrías de grasa mesentérica, manifestadas aquí con las flechas azules, que son compatibles con una lesión mesentérica de tipo traumática. Y bueno, acá lo que tenemos es una paciente femenina de 53 años que presentó lesiones mesentéricas asociadas a lo que es el signo del cinturón de seguridad en una colisión vehicular, donde las imágenes que corresponden también a una tomografía con contraste, donde podemos observar en esta imagen puntualmente, ¿sí? La banda de tipo transversal, totalmente hiperdensa, a nivel de partes blandas, el tejido subcutáneo dentro de la pared abdominal anterior, compatible con lo que es el signo de cinturón de seguridad. En cuanto a bueno, las imágenes 6D, esta imagen axial que nos muestra precisamente es la presencia del hemoperitoneo hacia el fondo del saco y la imagen de la presencia de áreas de realce con contraste que muestran el hematoma mesentérico marcada aquí con la flecha azul. Bueno, existen también dentro del trauma que son los penetrantes, ¿sí? Los mismos hallazgos de imágenes de lesión que los traumas cerrados, nada más que, bueno, tener en cuenta lo que son la discontinuidad de la pared intestinal y las perforaciones. Y los signos secundarios hablamos de engrosamiento de la pared intestinal, fluidos libres simples o la presencia de hemoperitoneo. Es fundamental, bueno, rastrear lo que es la trayectoria de la herida penetrante, ¿sí? Como trayectoria ya sea de la bala o de un cuchillo o algún otro elemento contundente, digamos, que provoque la penetración de la cavidad, como así también tener en cuenta que si el intestino es el que se encuentra dentro del trayecto de la misma, y bueno, generar lo que es la sospecha de una lesión incluso sin hallazgos directos en el primo examen. Y tener en cuenta también, por supuesto, es evaluar la lesión mesentérica de manera similar que en el trauma cerrado. Así en este ejemplo breve, bueno, que vemos una presentación de una reconstrucción 3D y bueno, por supuesto en plano de adquisición axial sin contraste, el cual muestra la presencia de una lesión penetrante autoinfligida con un cuchillo, con hebras de grasa dentro de lo que es el mesenterio, en la sospecha de una lesión de intestino delgado adyacente y después confirmada intraoperatoriamente.
Otros ejemplos de la misma, bueno, tener en cuenta en este caso una paciente de herida penetrante por arma de fuego, un adulto masculino de 25 años, donde en una reconstrucción tomográfica de tipo coronal muestra precisamente lo que es la trayectoria de la bala, ¿sí? Acá marcada con la línea de punto, la línea discontinua, sí que atraviesa la parte media del abdomen y bueno, deja como resultante lo que es la laceración hepática, en primera instancia, una lesión mesentérica que consta, bueno, del hematoma precisamente, ¿sí? Marcada aquí, en esta área, perdón, y bueno, la presencia de aire en la cavidad y extravasación activa a nivel interasa. Mientras que en este caso, un paciente también femenina de 31 años con herida de arma de fuego, podemos observar que sobre su parte posterior, ese es su flanco izquierdo, observamos el trayecto de la bala con la presencia justamente de aire a nivel de partes blandas. Podemos observar también, en este caso, ya con contraste, lo que es el trayecto craneal de la bala y bueno, lo que es la atraviesa el intestino delgado puntualmente, marcado aquí con la flecha blanca, ¿sí? Que posteriormente se confirmó que estaban lesionados en una laparotomía de tipo exploratoria y que bueno, por la falta de hallazgos de imágenes previos no habían sido diagnosticados en primera instancia, pero sí de manera sugestiva. Y bueno, el trayecto acá lo que tenemos es la bala alojada ya en la cavidad con su respectivo artefacto. Bueno, en cuanto al grupo de lo que son las hemorragias de tipo luminal, tener en cuenta que son provocadas por numerosas causas. Dentro de lo que son el orden de frecuencia, tenemos en cuenta lo que son el postoperatorio, las enfermedades de úlcera péptica, las malformaciones vasculares, la enfermedad inflamatoria intestinal, las neoplasias y por supuesto las coagulopatías. Bueno, tener en cuenta también que bueno, existen pacientes con sangrados recientes, pero no activos al momento de llevar a cabo una adquisición de imágenes, y es ahí donde la tomografía nos puede mostrar la presencia de un coágulo que va a tener justamente una característica de atenuación dentro de la luz intestinal y que nos puede hablar acerca del tiempo de coagulación del mismo. Bueno, el coágulo de atenuación más alto se lo suele considerar como el coágulo centinela y bueno, que es el más cercano a lo que va a ser el sitio de sangrado. En el caso de sospechar lo que es un sangrado antes de hacer el scout del paciente, obtener lo que es una adquisición sin contraste, tanto en fase arterial y el retraso venoso, nos facilita lo que es la distensión del contenido intraluminal intrínsecamente denso versus lo que es una hemorragia activa. Así, bueno, tener en cuenta también eso a la hora de la sospecha de este tipo de pacientes. Y bueno, esto es lo que nos muestran, principalmente como hacia manera ejemplificatoria, lo que es una hemorragia activa de intestino delgado en una tomografía sin contraste, la cual no muestra el contenido luminal intrínseco, ¿sí? Marcado aquí en el circulito, y que en las fases ya arteriales muestra una alta densidad intraluminal, marcada aquí con la flecha, y que posteriormente, como lo advertimos en lo que fue la fase venosa, continúa la misma presente, ¿sí? Lo que es compatible con una hemorragia. Este también es otro ejemplo de un paciente masculino de 28 años, posterior a lo que fueron múltiples resecciones intestinales, después de una herida por arma de fuego, donde podemos observar en estas imágenes de tomografía, con contraste en una reconstrucción de tipo coronal y axial, que muestran múltiples asas intestinales del delgado, que se encuentran totalmente dilatadas, marcadas aquí puntualmente con la puntita de las flechas, ¿sí? Y bueno, lo que es la línea de la sutura anastomótica, así mostrada con lo que es las flechas azules, en lo que es el cuadrante inferior derecho. Y bueno, por supuesto, el área de contraste, ¿sí? Con la altísima atenuación que va a presentar justamente a nivel de la ubicación que es del intestino delgado, y que son consistentes con la presencia de la hemorragia luminal activa,
que conduce justamente a lo que es la obstrucción del intestino delgado. Y bueno, ya lo que es la hemorragia luminal, eh, de lo que es el intestino delgado puede ser un resultado ya sea de un traumatismo o de una lesión de tipo iatrogénica, como así también tener en cuenta que pueden ser manifestaciones de una isquemia intestinal. Eso se ha notificado, bueno, como un hematoma intramural, este tipo espontáneo a nivel del intestino delgado en pacientes que son sometidos a terapias anticoagulantes, como así también con enfermedades coagulopáticas. La hemorragia intestinal en la tomografía suele aparecer como áreas de hiperatenuación y engrosamiento dentro de lo que es la pared del intestino, que son como hallazgos radiológicos, y bueno, la hemorragia intramural a menudo es más notoria en la tomografía sin contraste, similar a lo que son los hematomas intramurales vasculares, como lo acabamos de comentar. Bueno, en este caso, una imagen aérea de seguimiento del intestino delgado que muestra un engrosamiento del recto, ¿sí? El pliegue justamente del pasaje oral del intestino, y la marcada presencia de los pliegues del intestino delgado en el contexto de una hemorragia intramural. Por supuesto, el estudio por excelencia, la tomografía en este caso, para tener en cuenta un paciente de 78 colonias con una coagulopatía, donde podemos observar en su reconstrucción coronal las áreas de engrosamiento totalmente marcados y áreas de alta atenuación, ¿sí? Aquí marcadas puntualmente con el punto de flecha, ¿sí? A nivel del intestino delgado, que son compatibles con hemorragias intramurales de tipo espontánea en el contexto de una enfermedad coagulopática como patología de base. Mientras que lo que es en una paciente ya de 56 años que presenta un cuadro de obstrucción intestinal con asa cerrada, donde podemos observar en lo que es el círculo punteado, ¿sí? El área que se irradia dentro del punto central, la presencia de una pared engrosada con áreas de alta atenuación y bueno, a nivel de lo que son las asas intestinales, totalmente delgado, que se encuentran dilatadas dentro de lo que es el mesenterio totalmente marcadamente edematoso, ¿sí? Que bueno, tiene como relación precisamente identificado el cuadro de necrosis hemorrágica en el intestino delgado, que posteriormente fueron diagnosticadas con un análisis histopatológico. Y ya para ir cerrando, bueno, la isquemia del- a nivel mesentérico, bueno, tenemos la isquemia arterial, corresponde entre el 60 al 85%, presenta causas de trombosis in situ, como así también las embólicas. Bueno, los hallazgos principales relacionadas a esto van a ser principalmente el adelgazamiento de la pared, la presencia de gas, ascitis y edema mesentérico, ¿sí? En cuanto a bueno, las isquemias ya de tipo venosas, entre el 5 y el 15% de los casos, a menudo bueno, vamos a ver afectado principalmente la vena mesentérica superior y el engrosamiento mural homogéneo de más de 15 milímetros con la presencia de edema submucoso de hemorragia. Y las causas no oclusivas, que van a ir entre el 15 y el 30% de los casos, en este caso de isquemia, con una marcada hipotensión de tipo sistémica ligeramente más prolongada. Y los signos de isquemia intestinales, bueno, tener en cuenta que son la neumatosis, el gas venoso portal, también como otro signo eh, orientador de la misma. En este caso, bueno, lo que observamos a través de un estudio de fluoroscopía es el seguimiento del intestino delgado que muestra un engrosamiento del segmento recto de los pliegues del intestino, debido a áreas de isquemia en pacientes después de una cirugía por una enfermedad de Whipple. Un breve ejemplo de esto, la isquemia mesentérica en una paciente de 64 años con enfermedad vascular, donde podemos observar en estudios de tomografía las áreas de la oclusión arterial mesentérica superior, ¿sí? Mostradas aquí con la flecha en blanco, totalmente ausente, y las imágenes en B y C, lo que nos habla precisamente de la presencia de gas a nivel de los segmentos porta, y bueno, la oclusión arterial que se manejó posteriormente con una resección de tipo ileocólica y una colocación de un stent, mientras que lo que es en esta paciente de 60 años con una cirrosis e hipertensión portal, donde podemos observar en este estudio de tomografía, en su reconstrucción coronal, muestran precisamente el engrosamiento y áreas de hiporrealce,
como así también la afección del intestino delgado y la presencia del edema mesentérico marcado aquí con el óvalo totalmente discontinuo. Bueno, y este ejemplo nos habla principalmente, bueno, también de lo que es una isquemia de tipo no oclusiva en un paciente de 38 años post-COVID, el cual nos muestra los estudios tomográficos con contraste lo que es la dilatación de las paredes colónicas del delgado con áreas de neumatosis intestinal y, por supuesto, el gas a nivel de la vena porta marcado aquí con la punta de flecha y, bueno, correlacionado con una imagen en el momento quirúrgico. Mientras que en este caso, bueno, la paciente de 51 años con anemia y pérdida de sangre aguda después de una paracentesis nos muestra precisamente en un estudio de tomografía a nivel del intestino delgado áreas hipercaptantes mostrada con la punta de flecha verde, ¿sí? Y por supuesto el contraste en una reformación, en el estudio de reformateado ya en modo coronal, lo que es la vena cava inferior en la hendidura, marcadas aquí con la flecha naranja, ¿sí? Que muestra también acá las glándulas suprarrenales totalmente hipercaptantes y los riñones hipocaptantes, que son los hallazgos, las imágenes que respaldan lo que es el complejo hipoperfusión. Bueno, y la última es bueno, la vasculitis, con signo de la diana, inflamación intestinal segmentaria. Bueno, las imágenes normalmente esto puede involucrar a varios segmentos. Las anomalías suelen ser visibles en hallazgos semiológicos por tomografía y normalmente requieren un estudio complementario con una angiografía con catéter para su correcta identificación. Son el lupus eritematoso sistémico, la púrpura de Schoenlein-Enoch y las poliarteritis nodosas, las principales implicadas en este tipo de desarrollo. Y bueno, un breve ejemplo de esto es en un paciente de 31 años con dolor abdominal de tipo episódico, náuseas y vómitos, donde podemos observar en una reconstrucción coronal lo que es el engrosamiento segmentario de la pared, el signo de la diana, aquí marcado, y en este caso una vasculitis de un paciente de 46 años con dolor abdominal, el cual nos muestra una tomografía con contraste totalmente reformateada en una adquisición coronal, que muestra la apariencia de las cuentas de rana de la arteria mesentérica superior, marcadas aquí con la flecha, y que, bueno, una imagen de angiografía, posteriormente a lo que es la instalación del catéter, sobre este segmento, es lo que nos muestra mejor la apariencia de las cuentas marcadas aquí con las flechas azules. La segunda parte lo vamos a hablar en la brevedad. Muchas gracias.